bendiga, amados hermanos, pueblo de Houston, siervos, consiervos, ministros de la ciudad. Le damos un saludo cordial a cada uno de los televidentes, los hermanos, los colaboradores, las personas que apoyan, los que oran juntamente con nosotros. Hemos tenido una buena jornada, una bendición poderosa de poder compartir y poder estar entrando a sus hogares, a los negocios, a los lugares donde se está viendo y escuchando esta señal, y declaramos que va a ser provechoso, que va a tener para ustedes y para nosotros un tiempo fructífero. Hoy tenemos un tiempo también muy agradable con el Señor. Sabemos que hoy es un día nuevo, es una linda oportunidad para compartir la palabra. Ahí donde quiera que usted esté, queremos darle saludos a usted, su familia, a los ministros de la ciudad, a las congregaciones, y sabemos que de parte de todos los que trabajan acá en este proyecto de Dios, proyecto divino, este canal se llama Pasión por Jesús y Compasión por las almas, y tenemos una intensa labor con Dios de salvar, de restaurar, de bendecir y de traer a colación el llamado de Mateo capítulo 28, cuando el Señor antes de ascender le dejó bien claro a cada familia, a cada ministro, a cada apóstol, le dejó bien claro: vayan por el mundo, prediquen el evangelio y enséñenle todas las cosas. Y una de las cuestiones más necesarias es que la gente en este tiempo necesita una palabra de ánimo, una palabra de bendición. Así que empezamos hoy un tema. Vamos a estar compartiendo con el favor del Señor los niveles de autoridad en el reino, cómo Dios nos ha dado posibilidad en el reino de Dios para poder manifestar su gloria. Dios habló más allá de una iglesia. Una iglesia es algo que solamente se reúne para eclesía, para liberar el potencial, pero el reino está hablando de toda la manifestación. Así que Dios, en la persona de Jesús, nos dejó bien claro que somos un reino, y Él oró y dijo: venga a tu reino, porque en el reino, como en el cielo, también aquí en la tierra, el reino es manifestado, y se habla mucho de esta palabra hoy en día, porque nos hemos dado cuenta que el reino es más poderoso. Cuando hay reino no hay competencia entre nosotros, cuando hay reino no hay digamos, adversidad entre nosotros, porque como cuerpo somos uno. Cuando hay reino, la gente en las iglesias trabaja a unísono, y también los colaboradores, como en este caso, los que envían sus ofrendas y sus apoyos para la televisión, los hermanos que trabajan en las cámaras, inclusive los que están al frente del proyecto, el pastor Fermín y todo, porque hay una colaboración, y la palabra nos enseña de que cuando hay unidad hay bendición. Dios ha determinado que en la unidad esté la bendición. En el reino, precisamente, eso es lo que vamos a ver hoy, cómo hay una bendición mayor que cuando nos vemos como parte solamente de algo sencillo. Alguien construía en algún momento y le pasó alguien por el lado y le dijo: ¿qué estás haciendo? Le hizo la pregunta al que estaba construyendo, al albañil, y le dijo: no, yo estoy poniendo ladrillos aquí hoy. Y dice: ah, qué interesante. 2 metros después vio a otro que estaba haciendo lo mismo y le dijo: ¿qué estás haciendo? Y dice: yo construyo una gran pared en este edificio. Y 2 metros después de ese vio al tercero y le preguntó, ya que estaba haciendo lo mismo: ¿qué ves tú que estás haciendo? Y dice: yo soy parte de una gran catedral que aquí va a haber. Entonces este tenía el cuadro completo. Nosotros sabemos que el reino es cuadro completo. En nuestra ciudad, en Houston, o en cualquier parte del mundo, México, en cualquier parte del mundo donde nosotros venimos, hay muchos que venimos de Cuba también, nos hemos dado cuenta que este asunto es un asunto de reino. Y cuando hay reino nos apoyamos, y cuando hay reino colaboramos, cuando hay reino entramos en la dimensión de poder estar unos con otros. Claro, según nuestra posibilidad y según lo que podamos tener como metas en nuestra vida. Ahora, la clave precisamente está desde los tiempos de Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el precursor, fue el que antes de Jesús, el profeta que rompió el silencio, fue Juan el Bautista. Y queremos decirle a usted que está ahí, que este hombre tuvo una revelación impresionante, y la palabra dice en el libro de Mateo capítulo 3, en el verso 1, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea
y diciendo, mire lo que decía, él predicaba, y es nuestra intención que usted sepa que la predicación trae trae por sí solo una palabra de bendición que va a restaurar a mucha gente. Los que están enfermos pueden sanar por el evangelio del reino, porque en el evangelio del reino hay señales, milagros, prodigios. Ahora, las personas que han estado atadas, como yo en un vicio, o otras personas, han sido liberadas por esa palabra. Nosotros tenemos testimonios numerosos de esto que está sucediendo, como brujeros, hechiceros, gente que habían nacido en un ambiente de desvalía, totalmente que estaban desechados prácticamente por la sociedad. Cuando vino la palabra del reino, cuando vino esa manifestación, ellos fueron libres. Y quiero decirle que eso es lo que Dios quiere hacer. Donde quiera que se encuentre una persona que esté pasando por un problema, por una situación, por un tipo de opresión, Dios puede, por medio de esa palabra del reino, liberarte. Juan el Bautista liberaba a la gente, y este hombre decía algo, también hablaba del arrepentimiento, porque el reino trae esto. El reino, si no hay arrepentimiento, no hay reino. Hay mucha gente que está proclamando una cosa que no es real. Están proclamando acerca precisamente de lo que el evangelio da, de lo que el evangelio aporta, de lo que el evangelio en realidad, los beneficios del evangelio del reino de Dios. Y eso es cierto. Dios, en cuanto uno llega, Dios lo recibe, y imagínese, como un hijo pródigo, lo bendice, le da un nuevo vestido, una sandalia, le da una sortija, lo ayuda, usted se siente prosperado, bendecido. Ya usted no está gastando su dinero en cosas que no aprovecha. Usted está siendo llevado a otra dimensión. Tienes mejor vida, tienes paz en tu casa, tienes una familia y estás bendecido. Pero déjeme decirle algo, ocurre algo que para nosotros es bien controversial. No puede ocurrir esto si no le predicamos el verdadero evangelio del reino. El evangelio del reino comienza con el arrepentimiento. Por eso el énfasis en este día es que usted se dé cuenta cómo Juan el Bautista hablaba con claridad y le decía lo que tenían que hacer para poder llegar. Número 1 le dice, en aquellos días Juan el Bautista, que predicaba en el desierto de Judea, diciendo, arrepentíos, la palabra clave. Y si usted me está escuchando, amigo, persona que no es cristiana, hay veces que hay que confrontarse con la verdad inherente, porque nadie puede salir de una duda, o nadie puede salir de un error, o nadie puede salir en el conjunto de palabras de cuando uno falla contra Dios y contra su prójimo. Es pecado. La palabra pecado significa precisamente errar al blanco, no dar en el centro de la voluntad de Dios, es estar alejado de lo que Dios quiere. Entonces es transgredir la ley de Dios. Todo eso se llama pecado. Pecado no es hacer una cosa o la otra, sino hacerlo incorrectamente. Y Dios está redarguyéndonos, porque la palabra nos redarguye, nos instruye, nos capacita, nos enseña, para que nosotros salgamos de esa condición y entremos en la condición que Dios creó al hombre, en una condición donde hay una relación con su creador, donde tú no eres un animalito desarrollado, usted es una persona con espíritu, eres un espíritu que habitas en un cuerpo y tienes un alma. Es decir, que usted y yo estamos prestos para entender, para comprender y para actuar y tomar la voluntad que querramos, porque tú tienes libre albedrío. Obviamente Dios en ocasiones promueve y produce el querer y el hacer. Ahora, dice que le dijo, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Juan el Bautista hablaba de esta manera y le decía a la gente, por favor, tienen que cambiar la mentalidad, porque la palabra arrepentimiento ni siquiera tiene que ver con un llanto desmedido, no tiene nada que ver con eso, aunque simplemente cuando uno se arrepiente, en ocasiones llora, en ocasiones gime, en ocasiones puede hacer esto, pero el arrepentimiento es más que eso, es la palabra metanoia, y esa palabra en el griego, de donde vino esa frase, esa palabra significa cambio de mentalidad, cambio de acción, cambio de actitud, cambio de proyección. Dios está esperando que mucha gente se arrepienta de sus malos caminos. Hay personas que pueden inclusive ir a una iglesia y está bien, usted está correcto, pero hace falta que usted vaya con el arrepentimiento adecuado, porque mientras no nos arrepentimos podemos estar en un lugar y no cambiar nuestra mentalidad. Nuestro deseo es que cada uno conozca que hay una oportunidad para agradar a Dios. La oportunidad está en el arrepentimiento, para que el reino de los cielos se acerque y para que pueda vivir con nosotros y para que nos pueda ayudar. Si alguien está escuchando esto y está metido en la droga o está llevado yacente por el alcohol, por el licor,
por algún vicio, yo voy a decirle algo, usted necesita ponerse a cuentas con Dios y decirle, Señor, yo no puedo, pero tú en mí eres la esperanza de gloria. Porque Dios tiene el poder para bendecirte, para ayudarte, para organizar tu vida y para llevarte a otra dimensión. Dios es el único que nos puede sacar de las tinieblas a su luz admirable. Si Él no se revela en nuestros corazones, es difícil que podamos hacerlo. Hoy en este día, yo estoy promoviendo una palabra que está y que es por todos los siglos. La palabra de Dios es la palabra de la salvación. Él le decía, arrepentidos porque el reino de los cielos está cerca de vosotros, pero el reino de los cielos se tiene que manifestar. Así que Juan el Bautista predicaba antes de que Cristo fuera crucificado. Ahora, Cristo nació aproximadamente 6 meses después de Juan el Bautista. Tenían aproximadamente la misma edad, un tanto diferente. Pero aquí aparece en el capítulo 4 cómo Jesús predicaba. ¿Qué fue lo que decía Jesús? Si somos seguidores de Cristo, entonces tendremos que hacer lo mismo que hace Él. Los seguidores de la Comuna de París, los comunistas, la gente que sigue a Marx y Engels, la gente que sigue a Lenin, son la gente que creyeron en esa filosofía de vida, que por cierto fue un fracaso, porque suena bien, pero no comúnmente se puede vivir de esa manera. No todo el mundo trabaja igual, no todo el mundo ganará igual, no todo el mundo tendrá la misma paga. Hasta el mismo Dios dice, yo le daré a cada uno según su obra, y cada uno tendrá su recompensa y su paga según lo que ha hecho. Entonces, eso es en cuanto a las coronas. La salvación es gratuita, pero no te costó a ti, sin embargo, le costó a alguien, le costó a Jesucristo todo lo que Él tenía. Entonces, entienda bien que las filosofías son de ese mundo. Ahora, quiero que usted pueda notar, nosotros por eso es que tenemos que tener claro que Jesús es nuestro patrón. Él es nuestro guía, Él es nuestro padre. La palabra padre, pater, en el griego también significa patrón, guía. Él es quien pone el derrotero. Cuando usted ve en la escritura la guianza de Jesús, entonces nos damos cuenta fácilmente, nos damos cuenta de que Él es quien tenemos que continuar. Y los ministros, las personas de la ciudad, los apóstoles, los profetas, los pastores, los evangelistas, todo lo que dice Efesios capítulo 4, verso 11, que están para perfeccionar a los santos. Esta gente que estamos para ir delante, somos las personas que Dios ha escogido, unos por llamamiento desde el vientre de su madre como Jeremías, a otros porque los ha tenido a bien introducirlos en el ministerio. Dios tiene sus planes, cualquier forma que sea, por siervos escogidos. Nosotros deberíamos entender esto. Esta generación está para imitar a Jesús. Y Pablo llegó a decir de una manera muy clara, él dijo, ser imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Y aquí quiero entrar en el detalle, porque ¿qué vamos a predicar? Bueno, Juan el Bautista lo predicó y usted me dirá, Juan el Bautista no es Cristo. Él decía, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero en el capítulo 4, verso 17, dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar. Se supone que bíblicamente aquí comenzó Jesús. Por la gramática que está escrita, por la palabra escritural, nos damos cuenta de que en este momento comenzó Jesús. Desde entonces comenzó Jesús a predicar. Después de la tentación en el desierto, después que Él tuvo de todo esto, entonces Jesús comienza a predicar y empieza su ministerio. Y empezó a predicar y dice que le decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Nuevamente, nuestro Señor Jesús comienza a decirle a la gente, por favor, sigan haciendo lo que quieren. No fue lo que dijo. No fue lo que dijo tampoco, vengan que les voy a dar de todo y ustedes no van a tener que hacer nada. Tampoco dijo eso. Cuando comenzó a predicar, le dijo, si ustedes se arrepienten, el reino de los cielos estará entre vosotros. El reino de los cielos estará cerca. Ustedes serán salvos. En otras palabras, le dijo de esta manera, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y obviamente estaba hablando del arrepentimiento, porque todo el que está cerca de Dios cambia su posición. Le quiero dar un mensaje que usted debe saber. Todos los hombres necesitamos reconocer nuestras malas actitudes, nuestras malas acciones. No depende de tu sentimiento, no depende de mi sentimiento, no depende ni siquiera de un criterio humanista, no depende tampoco de un filósofo, depende de lo que Dios ha querido, que el hombre se arrepienta. Y ya le dije que es cambio de posición. Si alguien es un adúltero, si alguien está traicionando, si alguien está haciendo cosas que no debe de hacer, si alguien está viendo cosas que no debe de ver, diciendo cosas que no debe decir, uno debe de tener el valor para
decir, yo me arrepiento de eso, no lo voy a hacer más. No debo hacerlo más. Si alguien está escogiendo o está, tomando algo que no debe tomar. La Biblia dice, el que antes robaba, no robe más. El que era borracho, no sea más así, no beba más, porque los borrachos no entrarán en el cielo, porque siempre andan deslúcidos, siempre andan, en vez de sobrio, andan como los necios, cayendo, errando en el vino y haciendo cosas que no son de Dios. Y pueden tener buenos sentimientos, pero tienen que arrepentirse. Una persona que está escuchando este mensaje, déjeme decirle que el mensaje del reino de los cielos es arrepentimiento. Y la palabra está hablando de arrepentimiento con todo el peso de la palabra y con todo el peso del evangelio. Está haciéndonos ver a nosotros que no somos adecuadamente los que debemos escoger lo que hacer, sino debemos de oír lo que Jesús nos mandó a decir. Él nos dijo arrepentido, y hay que arrepentirse. Usted viene a Cristo, arrepiéntase. Si alguien tiene una relación que no es buena, si alguien ha cometido alguna falta, arrepiéntase. Y dígale, Señor, yo no debo hacer esto, es cierto que no debo de estar en esta condición. Y cuando usted se arrepienta, usted recibe la bendición del Padre y usted recibe un gran galardón de parte de Dios. Ahora esto lo hizo Juan, el que estuvo antes de Jesús, el que estuvo promoviendo la venida del Mesías. Ahora vino el Mesías, también dice lo mismo. Y los que vienen después de él, vamos a ver algunos apóstoles, qué fue lo que predicaron. Porque el reino de los cielos se predica desde entonces. Por eso la Biblia dice que Jesucristo le puso una palabra a la gente. En el libro de Mateo 11:12 le dice, desde entonces el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan. El reino de los cielos sufre violencia, los valientes lo arrebatan. ¿Por qué? Porque sin duda los que estamos en el reino, hay violencias contra esto. La gente, ahí vienen mentalidades que vienen a criticar, que vienen a hacer que nosotros decaigamos en la fe. Pero Dios nos está diciendo en esta mañana, es el momento, es el tiempo que nosotros sepamos que cuando nos arrepintamos, lo primero que van a hacer es agradar a Dios. Lo segundo es que van a tener las consecuencias mucho más factibles, mucho más evidentes, mucho más marcadas sobre su vida. Porque no es lo mismo que alguien te dé $1 o te dé algo regalado sabiendo que tú estás mal, a que alguien sepa que tú eres merecedor de algo que Dios solamente puede añadir a tu vida. Y Dios, cuando ve que la gente se arrepiente, cuando ve que está buscando su reino, que está pidiéndole a Dios que le ayude, pues Dios es galardonador de los que le buscan. Todo el que busca a Dios le va a encontrar. Buscadme y hallaréis. Fue lo que dijo el Señor. Por eso estamos hablando sobre esto. Y la pasión por Jesús y la compasión por las almas nos deja ver que no podemos dejar a un lado esta palabra. Tenemos que pedirle a la gente, por favor, si quieres entrar en el reino, arrepiéntete. No sigas haciendo lo que estás haciendo, porque lo que estás haciendo te va a hacer una devastación. El espíritu de devastación viene a destruir familia, viene a destruir matrimonio, viene a destruir la conciencia del ser humano, viene a destruir y encallecer todo lo que es los sentimientos y hace que la gente se vuelva apática, fría, indiferente. Cuando Dios viene a que nosotros volvamos a la luz, y la luz rompe ese carapacho duro, rompe esa coraza que había que no nos dejaba ver lo que está ocurriendo en el mundo y sentir con el corazón de Dios y mirar por el ojo que Dios ha estado juzgando al mundo para bendecirlo, porque Dios quiere bendecirte, pero quiere que también nosotros creamos que si nos arrepentimos tendremos la salvación y la vida eterna. En el libro de los Hechos, los apóstoles ya predicando, Jesús asciende y va delante del Padre, y ahora en el capítulo 2, Pedro le da a los hombres, a las mujeres de la zona, a todos los que estaban ahí, les habla y le dice, esto que vieron fue lo que hizo el profeta Joel, lo que dijo el profeta Joel, que el Espíritu se derramaría sobre toda carne, y los hijos y hijas, dice, profetizarían y hablarían y tendrían visiones y soñarían sueños los ancianos y tendrían todo este tipo de cosas. Y entonces ahí le habla y dice, y sobre los siervos y las siervas derramará su espíritu. Y ahí empieza a hablarle. Después que le habla, dice, y este Cristo que crucificaste ha venido a ser ahora Dios y Cristo. Y ha tenido todo esto. Y entonces la gente se da cuenta y se compujen en su corazón. Y le preguntan, le dan una pregunta, ¿y qué debemos de hacer para ser salvos? Pero aquí entonces Pedro le da un consejo a ellos, le da un consejo a una multitud y le dice, y Pedro les dijo, arrepentíos, no de la misma palabra, lo mismo que dijo Juan cuando
antes de Jesús, es decir, el antecesor, el precursor, lo mismo que él dijo, lo repite Jesucristo, ya en la calidad de Mesías, como aquel que viene también a salvar la humanidad y a hacer el sacrificio, a exponerse por nosotros, a pasar lo que pasó por causa nuestra para liberarnos y llevarnos a esa bendición. Pero ahora, antes de que él muriera, él le dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos está entre vosotros. Ahora llegan los apóstoles. El apóstol Pedro, que era un pescador, Jesús lo levanta de la barca y le dijo: te voy a hacer ahora que tu trabajo cambie de dirección. Seguirás pescando, pero serás pescador de hombres. Y ahora él le está diciendo algo que es necesario que nosotros tengamos claro, y le está dando un mensaje apostólico, un mensaje a todo nivel, para que Pedro tuviera la osadía de predicar este evangelio y empezar desde el principio, como lo hizo Juan y como lo hizo él. Y ahora Pedro dice: arrepentidos, vuelve a la misma palabra. Mucha gente hoy en día tiene que tomar esta palabra en serio. Hay gente que tiene que arrepentirse de sus malas actitudes, de sus malas, pensamientos, de sus malas, proyecciones en la vida, de lo que ha hecho mal. Porque cuando nos arrepentimos viene bendición. Mire lo que pasa, le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Le habla claro, no hace falta hablar mucho de lo que está escrito. Le habla claro y le dice: arrepiéntanse para que ustedes puedan entonces bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo. Y le dice: para perdón de pecados, porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Usted no puede decir que usted está siendo parte del cuerpo de Cristo si usted no se ha arrepentido, si sigue con el mismo mal carácter, si sigue maltratando, si sigue avasallando, si usted es una persona que sigue blasfemando con espíritu de condenación. Cualquier actitud que usted tenga, Dios le recibe con los brazos abiertos. Dios le dice: ven, hijo mío, el que viene a mí no lo echo fuera. Pero es necesario que nosotros nos arrepintamos. Ya hemos visto el mensaje en 3 personajes bíblicos, y más que personajes, en el mismo Dios de dioses, el Rey de reyes, el Señor de señores. Él dice que nos arrepintamos, y esto es importante para nosotros en nuestros días. Hay gente que no se da cuenta que si no nos arrepentimos moriremos, y que si no nos arrepentimos no cambiamos, y si no nos arrepentimos no estamos en el reino. Por eso es necesario, él le decía, que se arrepientan, y dice: y para perdón de pecado, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y dice: porque para vosotros es la promesa. Le dice a aquellos judíos y a aquellos que estaban ahí de Capadocia, del Poncio, de Priscila, de todos esos lugares, le dice: y para vuestros hijos, es decir, para ellos era la promesa, y para sus hijos, ahí entramos nosotros. Y para todos los que están lejos, ahí entran todas las familias de la tierra, entran todas las naciones de la tierra. Hay muchas naciones en la tierra que van a ser sin duda tocadas por Dios por arrepentirse. ¿Arrepentirse de qué? De la idolatría. Como en Cuba hay mucha idolatría en el mundo entero. Adoran imágenes, adoran a hombres, adoran sistemas, adoran algunas cosas que son necesarias quitar. Y obviamente Dios nos está dando la responsabilidad del arrepentimiento. No tiene que ser con Dios, tienes que ser tú. A donde quiera que estés, hoy Dios te da una palabra y te dice: yo te amo, yo tengo contigo planes, pero necesitas arrepentirte. Si estás metido en algún asunto y no has podido, yo te ayudo a salir. Como Dios nos ayudó a los que éramos alcohólicos, los que estábamos metidos en algún tipo de sistema de esto creado por Satanás, para estar reubicado en el infierno en vez de estar volviéndonos a Cristo. Pero Dios le da el consejo, le dice: y para ti, para nosotros la promesa, para nuestros hijos, para los que están lejos, y para cuantos el Señor nuestro llamare. Dios te está haciendo un llamado hoy. Querido amigo, hermano, tú que me estás escuchando, y consiervo, puede ser inclusive que estés en una posición y en un cargo eclesiástico, que tengas un oficio, un homologeo, puede ser que estés como pastor, líder, sabrá Dios, pero a lo mejor estás teniendo actitudes que no son cristocéntricas, y estás maltratando, y estás subyugando, y tienes nepotismo, y estás tratando mal a los demás, o haciendo cosas incorrectas. Hoy Dios te dice: arrepiéntete. A cualquier persona en este mundo, sea que tenga o no tenga, lo que te salva no es lo que tiene, sino lo que tú eres. El arrepentimiento
y dice, ¿para cuánto el Señor llamare? Cualquiera que está viendo este mensaje, Dios le está llamando hoy para que se arrepienta. Y yo creo que la primera palabra que tenemos que tener en el día, Señor, me arrepiento de todo pecado. Porque cuando tú te arrepientes viene el plan de Dios sobre tu vida poderoso. Queremos orar por ti. Y sé que hay gente en las casas, en la familia, en los trabajos, que van a oír este mensaje. A algunos no les gustará, pero tampoco lo hago para que la gente le guste. Estoy predicando lo que la palabra dice. Y el mensaje no tiene cambio. El mensaje no se vende. El mensaje no tiene ningún tipo de variación. Porque no es mío, es del que lo envió. Así que yo te exhorto a que tú entiendas esto, gústete o no, Dios hoy te está diciendo, es el momento de arrepentirte y te voy a salvar y te voy a cambiar. Quiero orar con usted y quiero decirle que todos los que hemos conocido al Señor estamos muy interesados en que todos los días, antes de pedirle nada al Señor, nos arrepentimos de nuestras faltas y le pedimos, Señor, ayúdanos, porque Dios, Él siempre tiene perdón para los que se arrepienten. Padre, te doy gracias. Oramos en este día. Declaramos un milagro en la vida de cada hombre y mujer, familia, de cada uno de los que nos escuchan. Aún, Señor, los que han estado fallándote, los que no han tenido la claridad, hoy por esta palabra declaramos que van a arrepentirse de sus pecados y entrarán en el reino de los cielos para siempre. Que el metanoia, que el cambio, que la transformación sea un estilo de vida para no seguir fallando ni caer en un estado de putrefacción donde no salgamos de él. Yo te ruego, Dios, que tu mano de poder se extienda con la ciudad de Houston y donde quiera que llegue esta palabra. En el nombre de Jesús, gracias por tu amor y tu misericordia. Amén y amén. Dios le bendiga, pasión por Jesús y compasión por las almas. Estamos pronto nuevamente con usted.